Bendiciones, amados hermanos y amigos que nos escuchan por este canal. Les saluda su hermano William Peña del Ministerio Jesucristo Esperanza y Vida para las Naciones. Confiamos en el Señor que el tema que hoy vayamos a abordar sea de bendición para cada uno de nosotros. Dice la palabra en el capítulo 21 del libro de Números que un rey cananeo llamado Arad oyó que el pueblo de Israel se acercaba por el camino y salió a hacerle guerra. Tuvo pelea con ellos y les llevó prisioneros. El pueblo israelita se sintió adolorido, herido, porque no solamente habían perdido la guerra, sino que habían perdido compañeros de ellos, de batalla, de lucha. Y oraron al Señor y le hicieron una promesa a Jehová. Y le dijeron: si en efecto tú entregas ese pueblo en nuestras manos, vamos a destruirlo. Qué importante que el pueblo de Dios, al entender que tiene una necesidad, no corre a otro lado, sino que va donde está la respuesta, que es Dios. Dice la palabra también, dice que Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al pueblo en sus manos. Y Jehová los destruyó a ellos y a sus ciudades. Qué importante, qué interesante para nosotros cristianos es saber que cuando nosotros tenemos una necesidad, no solamente debemos, sino tenemos que orar a Dios. Y sabemos que cuando oramos a Dios, entonces Jehová nos oye. Dice la palabra que no solamente los venció y los entregó en sus manos, sino que les dio esa gran victoria y pudieron tomar a los rehenes que se habían llevado. Luego de esa victoria que acababa de tener el pueblo de Israel, partieron rumbo al Mar Rojo. Y dice la palabra que el pueblo de Israel, mientras que caminaba, se desanimó por el camino. Tendríamos que preguntarnos, ¿por qué se desanimó? No venían de una gran victoria. Pudiéramos criticar qué pueblo israelita tan frágil, que acababan de darle gran victoria e inmediatamente se desanimaron. Pero no lo veamos que solamente son ellos los que se desaniman fácilmente, sino que también así nos sucede a nosotros. Nos desanimamos tan fácil y peor, dice la palabra que el pueblo israelita habló contra Dios y contra Moisés. Y comenzaron a decir: ¿por qué nos hiciste subir a Egipto para que muráramos en el desierto? Entonces les dice: pues no hay ni pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se estaban quejando, Dios los había libertado de una esclavitud. Dios los había sacado de esclavitud, les salió un pueblo en contra de ellos a vencerlos y también le dio una victoria. Pero inmediatamente cuando existe un desánimo comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés, que era su líder. Y empezaron a decirle: pero es que no hay ni pan ni agua. Nuestra alma tiene fastidio de seguir avanzando. Entonces quiere decir que cuando nosotros nos sentimos que estamos acorralados por la situación, comenzamos quizá a hablar contra Dios. Siempre pensamos mal a veces. No entendían los israelitas que estaban siendo sacados de esclavitud. Los estaban promoviendo a ser libres y a ser un pueblo nuevamente. Ellos no entendían el proceso. Solamente entendían que no había ni pan ni agua. Ahora bien, también dice la palabra que ellos decían: su alma tenía fastidio de un pan tan liviano. A veces nos quejamos de lo que tenemos y quizá a veces también de lo que no tenemos. Los israelitas deseaban lo que Egipto les ofrecía: carne, ajo, cebollas, lugar donde morir. No importa que estuviesen esclavos, lo importante era estar cómodos, estar bien. Y a veces nosotros vivimos eso.
Dice la palabra que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Cuando Dios vio que el pueblo de Israel estaba en contra de toda la situación que estaban viviendo, y estaban hablando contra el líder, y estaban hablando contra Dios, quejándose, Dios permitió que viniesen una serie de serpientes y comenzaran a picar a israelitas, y estaban muriendo. A veces Dios tiene que permitir situaciones para que nosotros volvamos a Él, porque somos malagradecidos y no recordamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y nos dejamos desanimar muy fácilmente, porque nos gustan las cosas fáciles. Pero en Dios sabemos que a veces las cosas no son tan fáciles, porque cuando sentimos tranquilidad y sentimos que estamos cómodos, entonces le damos la espalda a Dios. Entonces Dios tiene que permitir situaciones a nuestra vida para que nosotros volvamos a Él. Pero también dice la historia que el pueblo, a pesar de haber hablado contra Dios, hablado contra el líder y estar quejándose, pudieron arrepentirse. Dice en el verso 7 de ese capítulo 21 de Números: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés, dice la palabra, que oró por el pueblo. Y Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y la mirare, a ella van a vivir. Todo el que fuese mordido y estuviese a punto de morir, miraba a la serpiente que mandó hacer a Moisés, y él iba a curarse, iba a vivir. Dios siempre hace la llaga, pero también la cura. Permitió situaciones difíciles contra el pueblo de Israel, pero también le dio una salida por la gran misericordia que tiene por su pueblo. La puso en un lugar alto donde daba a entender que siempre que vivamos cosas difíciles debemos siempre ver hacia arriba, de donde viene nuestro socorro, nuestro Dios con su gran misericordia. Por eso el tema se llama serpiente ardiente, para que recordemos cada vez que tengamos problemas, vicisitudes y pensemos en hablar contra Dios, murmurar, quejarnos, nos recordemos de esa serpiente ardiente que está allí, para que podamos nosotros arrepentirnos de lo que hayamos pensado y quizás habremos dicho, y recordarnos de todas las cosas buenas que Dios ha dicho por nosotros. A veces parece que todo va mal, de hecho que va de mal en peor y que no hay solución. Parece que lo mejor es desanimarse, detenerse, y peor aún es reclamarle al Señor por la situación. Pero ¿sabes algo? El desánimo paraliza, desmotiva y peor aún hace perder los objetivos. Si hoy te encuentras quizás desmotivado, tal vez has murmurado contra Dios, es hora de pedirle perdón, de levantarte y tomar fuerzas, porque Él las multiplica al que no tiene ninguna. No esperes que la serpiente ardiente te muerda. Solo agradece y recuerda todo lo que tu Dios ha hecho por ti. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, lo hacía también porque conocía tus debilidades. Por eso Él mismo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Hoy oro a Dios para que nos llene de fortaleza, para que en medio de estos problemas, vicisitudes que podamos estar viviendo, nos mantengamos firmes, no nos quejemos, sino que sigamos adelante confiando en el Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío, por esta hora. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes, nos des fuerzas para seguir adelante y creer que en ti está nuestra solución. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.